Hubo un tiempo en que una visita al kiosco era un pequeño acontecimiento. Uno se paraba frente al estante, miraba los coloridos envoltorios y sabía: esta decisión importa. En la década de 1970, los dulces no eran solo azúcar y chocolate. Eran parte de la vida cotidiana, parte de la infancia y, a menudo, parte de la propia identidad. Una determinada barrita podía iniciar amistades, endulzar los recreos o salvar un día gris. Muchos de estos dulces legendarios han desaparecido hoy, no porque se olvidaran, sino porque el mundo ha seguido girando. Las nuevas tendencias, los cambios en los costes de producción y otros hábitos de consumo han provocado que algunas de las chocolatinas más populares de los años 70 desaparecieran silenciosa y discretamente de los estantes. Sin embargo, su sabor sigue vivo, en los recuerdos, en las historias y en el deseo de poder probarlos una vez más. En este vídeo, te llevaremos de viaje a una época en la que los dulces aún eran sorpresas. Haremos un recuento de las 10 chocolatinas más legendarias de la década de 1970, que fueron especialmente conocidas y populares en Europa. Y cuanto más nos acerquemos al número 1, más fuerte será la sensación de que algunas cosas simplemente nunca deberían haber desaparecido. 1. Marathon Bar, Curly Wurly. La Marathon Bar no era una chocolatina cualquiera en los años 70, sino una auténtica experiencia. Con su longitud excepcional, su núcleo de caramelo trenzado y su envoltorio rojo brillante, llamaba la atención de inmediato. Mars la lanzó en 1973 y convirtió precisamente eso en su argumento de venta: una barrita que no se podía comer deprisa. Incluso las marcas de pulgada en el envoltorio subrayaban lo especial que era. Cuando la Marathon Bar desapareció en 1981, la decepción fue grande. Sin embargo, en Europa siguió viviendo como la Curly Wurly de Cadbury. Misma idea, mismo placer. Caramelo masticable, recubierto de chocolate con leche, flexible e inconfundible. Para muchos europeos, esta barrita representa aún hoy una época despreocupada en la que los dulces todavía eran algo especial y cada bocado traía de vuelta un trocito de infancia. 2. Butterfinger. Aunque Butterfinger se inventó antes, en los años 70 esta barrita vivió su gran momento. El secreto estaba en su interior: un relleno crujiente y hojaldrado de crema de cacahuete, cubierto de chocolate con leche. Su particular crujido hacía que Butterfinger fuera inconfundible y que se reconociera al instante ya desde el primer bocado. En los 70, Butterfinger costaba solo unos céntimos y era un elemento fijo en los almuerzos escolares, las visitas al cine y los pequeños caprichos. Incluso cuando los precios subieron más tarde, la base de fans se mantuvo fiel. Para muchas personas en Europa, Butterfinger representa aún hoy ese sabor tan típico de los años 70. Dulce, a cacahuete y agradablemente crujiente. Una barrita que se ha grabado indeleblemente en la memoria. 3. Mr. Goodbar. Mr. Goodbar es la prueba de que la sencillez puede ser atemporal. En los años 70, esta barrita convenció con una idea clara: cacahuetes crujientes, incrustados en cremoso chocolate con leche. Sin un relleno elaborado, sin una estructura complicada, solo un sabor honesto y equilibrado que resultaba familiar al instante. Precisamente esta sencillez hizo que Mr. Goodbar fuera tan popular. Mientras muchos dulces se volvían cada vez más sofisticados, esta barrita se mantuvo fiel a sus orígenes y fiable. Para muchas personas en Europa, Mr. Goodbar representa aún hoy pequeños momentos cotidianos de los años 70, un placer rápido que saciaba y dejaba una sensación de familiaridad. 4. Guachamacalit. Cuando el Guachamacalit apareció a finales de los años 70, era diferente a todo lo conocido. Ya el nombre sonaba juguetón y curioso, al igual que su interior. Bajo una fina capa de chocolate se escondía una estructura crujiente de cacahuete y arroz inflado, combinada con una suave capa de caramelo. Cada bocado ofrecía una alternancia de crujido y masticabilidad, dulce y a cacahuete al mismo tiempo. Precisamente esta mezcla hizo que el Guachamacalit fuera tan popular. No era una barrita clásica,
sino que se sentía como un pequeño descubrimiento. En una época en que los dulces se volvían cada vez más creativos, esta barrita representaba el placer de experimentar y la sorpresa. Muchas personas en Europa recuerdan todavía hoy la sensación de haber probado algo nuevo, sin saber qué les esperaba exactamente, aparte de un buen sabor. 5. Sky Bar. La Sky Bar era en los años 70 un pequeño sueño en forma de chocolate. Lo que la hacía tan especial era su inusual división, una única barrita, 4 segmentos separados, 4 rellenos diferentes. Caramelo, vainilla, cacahuete y fudge ofrecían variedad en cada bocado y convertían la Sky Bar en un dulce viaje de descubrimiento. Precisamente esta variedad atrajo a muchas personas. No había que elegir un sabor, sino que se obtenían varios. En una época en la que la variedad era todavía algo especial, la Sky Bar encarnaba la curiosidad y la alegría lúdica. Para muchos europeos, permaneció como el recuerdo de una barrita que podía hacer algo más que solo ser dulce. 6. Chunky. La Chunky era diferente ya a primera vista. Mientras la mayoría de las chocolatinas eran largas y estrechas, esta se presentaba en una forma gruesa y cuadrada. En los años 70, llamaba la atención de inmediato y prometía exactamente lo que su nombre indicaba: un trozo de chocolate particularmente sustancioso. En su interior, cacahuetes crujientes se combinaban con pasas dulces para crear una mezcla sorprendentemente armoniosa. Chunky representaba saciedad y sustancia. No era un tentempié rápido, sino una barrita que se sentía pesada y duraba mucho. Para muchas personas en Europa, se convirtió en un símbolo de una época en la que los dulces aún eran generosos e intransigentes, menos delicados, pero mucho más satisfactorios. 7. Fifth Avenue Bar. La Fifth Avenue Bar aportó un toque de elegancia al mundo de los dulces en los años 70. Bajo una capa de chocolate con leche se escondían crujientes capas de crema de cacahuete que crujían distintivamente con cada bocado. Su nombre recordaba a la famosa calle de Nueva York y transmitía inconscientemente una sensación de estilo y clase. Aunque nunca fue publicitada agresivamente, la Fifth Avenue Bar encontró su fiel base de seguidores. Precisamente, su carácter discreto la hacía especial. Para muchos europeos, era una barrita que no se comía todos los días, sino que se disfrutaba conscientemente. Un pequeño lujo que demostraba que incluso los dulces sencillos podían tener un toque de distinción. 8. Clark Bar. La Clark Bar era uno de esos clásicos que seguían firmemente anclados en la memoria de muchas personas en los años 70. Su crujiente núcleo de crema de cacahuete y toffee, cubierto de chocolate con leche, proporcionaba un bocado potente y un sabor duradero. Se sentía menos como un dulce y más como un auténtico trozo de energía. Precisamente esta característica hizo que la Clark Bar fuera tan popular. Era saciante, robusta y fiable, cualidades que se asociaban con otra época. Para muchos europeos, era un símbolo de dulces que no solo sabían bien, sino que también daban la sensación de tener algo realmente sustancioso en la mano. 9. Zero Bar. La Zero Bar ya destacaba visualmente entre la multitud. Mientras la mayoría de las chocolatinas eran oscuras, esta apostaba por una capa clara, casi blanca. En los años 70, esto no solo era inusual, sino también práctico, ya que el recubrimiento especial se derretía más lentamente que el chocolate clásico. Por ello, la Zero Bar era especialmente popular en las máquinas expendedoras. Bajo la capa blanca se escondían caramelo, cacahuetes y un núcleo de turrón de frutos secos, que juntos daban como resultado un sabor equilibrado, no demasiado dulce. Para muchas personas en Europa, la Zero Bar era una barrita diferente a todas las demás. Discreta en el nombre, pero inconfundible en la memoria. 10. Reggie Bar. La Reggie Bar era más que una chocolatina. Era un pedazo de la cultura pop de finales de los años 70. Nombrada en honor a la leyenda del béisbol Reggie Jackson, combinaba la pasión deportiva con el dulce placer. En su interior, cacahuetes y un suave núcleo de caramelo se encontraban con un recubrimiento de chocolate con leche,
una combinación que convencía al instante. Su popularidad alcanzó su punto álgido cuando los aficionados celebraban las barritas en los partidos de béisbol y las lanzaban simbólicamente al campo. También en Europa, la Reggie Bar quedó en el recuerdo como un fenómeno especial, porque demostró lo fuerte que podían estar ligados los dulces al espíritu de la época y las emociones. Hoy simboliza una era en la que una chocolatina aún podía contar toda una historia. Estas 10 chocolatinas eran más que simples dulces. Representaban una época en la que todo parecía más sencillo y un pequeño placer bastaba para desatar una alegría auténtica. Los años 70 no solo nos dejaron música, moda y recuerdos, sino también sabores que muchos echan de menos todavía hoy. Quizás existan alternativas más modernas, quizás incluso más saludables, pero nada reemplaza la sensación de probar una de estas legendarias barritas una vez más y regresar por un momento a la propia infancia. Precisamente por eso permanecen inolvidables, no en el estante, sino en el corazón. Si tú también tienes recuerdos de estos dulces o te gustaría que alguna de estas barritas regresara, escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal si quieres vivir más viajes al pasado.